Enigmas y misterio. Magia. Alquimia. Espiritualidad. Mitología y dioses. Bienvenidos a El aprendiz de Salomón. Conquista lo desconocido. Bienvenido, aprendiz de la magia ancestral, a un nuevo y maravilloso capítulo en tu camino de conocimiento y sabiduría. Hoy hablaremos de plantas mágicas y un alquimista de gran renombre que nos enseñó el uso de la energía y la magia de las plantas. ¡Comencemos! En los tiempos en que las sombras danzaban en los rincones del misterio, surgió un ser extraordinario, conocido por nombre mundano como Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, o reverenciado en círculos secretos como Paracelso. Este sabio médico, alquimista y astrólogo, nacido en tierras suizas en el siglo XVI, tejía hilos de enigma en los dominios de la medicina y la filosofía, dejando su huella intrigante en la historia de lo oculto. En una época en que los velos entre el hombre y la naturaleza eran más tenues, Paracelso alzó su voz con una visión esotérica y profunda. Su creencia ardiente de que los lazos entre el hombre y la naturaleza eran sutiles, pero indisolubles, encendía el fuego de su sabiduría. En su esencia, sostenía que las fuerzas cósmicas y espirituales tejían los hilos de la salud y la enfermedad, y en el corazón mismo de este misterio, sus manos mágicas se posaban sobre la flora encantada. Las plantas, para Paracelso, eran portadoras de secretos marcados en las esencias mismas del éter. La signatura, como él la nombró, era un sello sagrado impreso en las formas, colores y texturas de cada planta, un lenguaje codificado de la naturaleza, revelado a aquellos con ojos dispuestos a mirar. Paracelso, en su profundo conocimiento, sostenía que estas señales eran dones de los dioses, brindados para que los mortales pudieran descifrar los remedios contenidos en la hoja y el pétalo. Los hilos del cosmos tejían también su influjo en el jardín mágico de Paracelso. Los astros y las estrellas, en su danza en los cielos, influenciaban las plantas sobre la tierra. El alquimista místico sabía que las energías astrales inflamaban las esencias de cada planta, y en el momento preciso, cuando los planetas alineaban sus órbitas, las fuerzas ocultas en las hierbas se volvían más poderosas. Una sinfonía cósmica que solo los iniciados podían escuchar. La alquimia, esa antigua danza de transformación, también era el dominio de Paracelso. Sus manos, habilidosas, extraían esencias de las plantas, concentrando sus secretos curativos en pociones mágicas. La alquimia no solo era destilación y mezcla, sino una danza ritual de purificación y exaltación, para invocar las esencias más puras y potentes. En su viaje por los reinos de la sanación, Paracelso abrazó un enfoque holístico y espiritual. Las enfermedades, decía, eran ecos de desequilibrios en el cuerpo, el alma y la mente. Así, sus remedios no solo eran filtrados a través de retortas, sino también a través de rituales y prácticas que tejían los aspectos de la totalidad. La medicina, para él, no solo era una mezcla de hierbas, sino un encantamiento que buscaba armonizar la sinfonía interna del ser mediante los astros, las ciencias naturales, la alquimia y el amor de la creación. Así, en las sombras de su época, Paracelso erigía un puente entre el hombre y la naturaleza, entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible. Un alquimista de la verdad, un astrólogo de los misterios, un curandero de los planos sutiles. Su legado trasciende las edades, un susurro en el viento para aquellos que se aventuran en los jardines secretos de la alquimia y la botánica mágica. Paracelso,
ese titán del conocimiento de eras pasadas, transgredió los límites del entendimiento convencional, sumergiéndose en un abismo de disciplinas místicas y esotéricas. Su sabiduría trasciende los confines de la razón y sus escritos se alzan como joyas centellantes en el río del tiempo, guiando a los buscadores de secretos ocultos en un viaje que desafía los límites de lo conocido. Botánica oculta, una obra que despliega las veladuras entre las plantas y el misterio de la alquimia, destaca entre los pergaminos de Paracelso. Como las páginas de un grimorio antiguo, revela la danza íntima entre las hierbas y sus propiedades sanadoras, y como estas, marcadas por las huellas celestiales, ofrecen remedios tanto físicos como espirituales. Los tres tratados, sin duda, se alza como uno de los pilares monumentales en el edificio de su legado. En este tríptico de sabiduría esencial, Paracelso desentraña los enigmas de la cirugía suprema, la medicina mágica y la adivinación profunda. Cada palabra es como el eco de sus pensamientos filosóficos, una sinfonía de alquimia y cosmos que resuena en los corazones de aquellos dispuestos a escuchar. En los corredores de estos tratados se despliegan los secretos de la relación entre la alquimia y la curación, la danza cósmica que gobierna la salud humana y la naturaleza misma de la sanación. Archidoxis mágica, una reliquia mística que titila en el abismo del conocimiento, se presenta como un mapa estelar hacia las profundidades de la alquimia y la magia. Cada palabra es un portal a los reinos ocultos, revelando las esencias alquímicas que laten en los elementos y los planetas. Y como su danza invisible da forma a elixires y remedios imbuidos de lo sobrenatural, en 10 partes, como las 10 notas de un antiguo hechizo musical, Paracelso arroja luz sobre los vínculos entre las hierbas, los astros y las sustancias mágicas, revelando los secretos que pueblan la penumbra de lo inexplicado. Así, Paracelso, ese mago erudito que se alza entre las sombras del tiempo, nos invita a través de sus escritos a explorar los reinos del misterio, a desafiar las fronteras de lo convencional y a tejer los hilos del conocimiento en el telar de la sabiduría esotérica. Sus palabras son un eco antiguo que resuena en el presente, guiando a los inquietos a explorar los confines del oculto y a desvelar los secretos que yacen bajo la superficie de la realidad. Si estás disfrutando del video, te invito a suscribirte pulsando el botón correspondiente. Activa el poder de la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y deja tu comentario como un conjuro místico. Tu apoyo nos llenará de energía y nos impulsará a seguir desvelando los secretos más ocultos de la magia. Únete a nuestro círculo de magos y comparte a tus amigos lo desconocido. En las encrucijadas de la existencia, donde los velos entre lo tangible y lo etéreo se desdibujan, emergen las plantas ungidas con los dones de la magia ancestral. En las tradiciones de diversos reinos y culturas, estas esencias vegetales han sido alzadas como guardianas de lo sobrenatural, portadoras de secretos que trascienden los confines de la realidad mundana. El leboro, el Leborus fétidus, es una especie de planta perenne nativa de varias regiones de Europa occidental y central, y es apreciada por sus atractivas flores y su resistencia en la jardinería. El Leboro fétido es una planta herbácea que puede alcanzar una altura de alrededor de 60 a 90 centímetros. Sus hojas son compuestas y palmeadas con varios segmentos dentados. Las flores cuelgan en racimos en forma de copa y tienen un diámetro de 2 a 3 centímetros. Suelen ser de color verde amarillento pálido con un tinte rojizo en el reverso de los pétalos. El Leboro se ha utilizado en la magia como una planta de purificación y protección. Tiene el poder de alejar energías negativas, espíritus malignos y enfermedades. Se coloca ramos de leboro en las entradas de las casas y se esparcen sus hojas alrededor de un área para crear un espacio seguro y libre de influencias negativas. Y su consumo, usando principios alquímicos secretos, puede alargar la vida del usuario. La albahaca es una hierba aromática y culinaria ampliamente conocida y utilizada en todo el mundo.
Originaria de la región tropical de Asia, la albahaca ha sido cultivada durante siglos por sus usos en la cocina, la medicina tradicional y la jardinería. Es una planta herbácea anual que tiene hojas opuestas, ovaladas y ligeramente dentadas que crecen en tallos cuadrangulares. La planta puede alcanzar una altura de 30 a 60 centímetros. La albahaca ha tenido significados culturales y simbólicos en diversas tradiciones. En algunas culturas se asocia con la buena suerte, la protección y el amor. También ha sido utilizada en rituales religiosos y ceremonias, y ha tenido un lugar especial en la herbología mágica y esotérica. Se ha asociado la albahaca con la prosperidad y la abundancia. Se utiliza en rituales y hechizos destinados a traer la riqueza y el éxito material. Se coloca hojas de albahaca en las carteras o billeteras como un amuleto para atraer el dinero. También se ha utilizado en rituales de limpieza y purificación. El laurel es un árbol o arbusto perenne originario de la región del Mediterráneo. Este árbol puede crecer hasta alturas de 10 a 18 metros. Sus hojas son coriáceas, brillantes, de color verde oscuro y emanan un aroma distintivo cuando se frotan. En la antigua Grecia y Roma, las coronas de laurel eran símbolos de éxito y honor. El laurel tiene propiedades protectoras y atrae la buena suerte. En algunas tradiciones mágicas se han utilizado las hojas de laurel para crear infusiones, amuletos o aceites esenciales para atraer la prosperidad, la claridad mental y la intuición. Las hojas se queman como incienso o se colocan en saquitos o bolsitas que se llevan como amuletos. Además, las hojas de laurel también se han utilizado en rituales de adivinación y para potenciar la energía psíquica. Romero es una hierba aromática originaria del Mediterráneo. Es un arbusto perenne con hojas pequeñas lineales y de color verde oscuro en forma de agujas. El arbusto puede crecer hasta 1 o 2 metros y sus hojas emiten un aroma fuerte y distintivo cuando se frotan. El romero tiene propiedades protectoras y purificadoras. Se ha utilizado para ahuyentar influencias negativas, limpiar energías y promover la claridad mental. Las ramitas de romero se colocan debajo de las almohadas en saquitos como amuletos de protección. La belladona es una planta venenosa y altamente tóxica que ha sido utilizada en la historia por sus propiedades medicinales y en ocasiones por su potencial uso en prácticas mágicas y esotéricas. La belladona es una planta perenne que tiene hojas grandes, de forma ovalada y dentadas, y produce flores en forma de campana que pueden ser de color violeta o verde pálido. Sus frutos son bayas redondas de color negro que también son extremadamente tóxicas. La belladona ha sido considerada una planta que posee propiedades visionarias o místicas, debido a sus efectos en el sistema nervioso. Se cree que con ciertas preparaciones de belladona pueden inducirse estados alterados de la conciencia o experiencias visionarias, pero esto es extremadamente peligroso y puede ser fatal. La belladona nunca debe ser utilizada con fines mágicos y espirituales debido a su alta toxicidad y a los graves riesgos para la salud. El tabaco es una planta herbácea que puede crecer hasta los 2 metros de altura. Tiene hojas grandes y produce flores tubulares de colores blancos, rosas o amarillos. El tabaco se cultiva principalmente por sus hojas, que contienen nicotina y otros compuestos químicos. El tabaco se ha utilizado como ofrenda en rituales espirituales y ceremonias para establecer comunicación con los espíritus, los dioses o las fuerzas de la naturaleza. El humo del tabaco lleva las oraciones y las intenciones al mundo espiritual. Se utiliza el humo como un elemento en rituales de invocación y evocación de entidades espirituales. Así, llevar una pequeña cantidad de tabaco en un amuleto o bolsita puede ayudar a proteger al individuo de energías negativas o influencias dañinas. Lavanda es una planta aromática conocida por sus flores y aceites esenciales. Es un arbusto pequeño con hojas estrechas y lanceoladas, que suele ser de color verde grisáceo. Sus flores son pequeñas, fragantes y generalmente de color violeta o azul. La lavanda también puede asociarse con el amor y las relaciones. Se utilizan hechizos o rituales destinados a atraer el amor, mejorar las relaciones existentes o promover la armonía en el hogar.
Se utiliza para promover la paz interior, la relajación y la serenidad. El perejil es una hierba aromática ampliamente utilizada en la cocina y la medicina tradicional debido a su sabor distintivo y a sus posibles beneficios para la salud. Es una planta de hoja verde oscuro con hojas divididas en foliolos pequeños y dentados. Hay dos variedades principales, el perejil de hoja plana y el perejil de hoja rizada. Ambas variedades son populares en la cocina y tienen un sabor ligeramente picoso y herbáceo. En la antigua Grecia, el perejil estaba asociado con la muerte y el más allá, y se creía que estaba relacionado con el dios Hades. El perejil ha sido usado principalmente en la magia negra para crear ungüentos oscuros para provocar pesadillas, y combinado con otras sustancias alquímicas, permite al mago la transformación de su cuerpo en un animal. La mandrágora es una planta perenne que ha sido rodeada de mitos, leyendas y creencias a lo largo de la historia, debido a sus propiedades alucinógenas y su apariencia única. Es una planta herbácea que tiene hojas verdes oscuras y flores en forma de campana de color blanco o violeta. Sin embargo, su característica más distintiva es su raíz, que se bifurca en forma similar a las extremidades humanas. La mandrágora se asoció con una serie de creencias y supersticiones. Se creía que la planta tenía propiedades mágicas y afrodisíacas, y que al extraer su raíz podía emitir gritos mortales que causaban la muerte o la locura a quienes los escuchaban. Para evitar estos efectos, se decía que los recolectores tapaban sus oídos o ataban la planta a un perro para que éste la arrancara. Una antigua referencia a su uso para fertilidad aparece en Génesis 30:14 en el Antiguo Testamento, cuando Raquel le dice a Lea que puede pasar la noche con su esposo a cambio de mandrágoras, pues espera que estas plantas la ayuden a concebir. La mandrágora es una planta extremadamente tóxica y peligrosa. Contiene una variedad de alcaloides venenosos, incluido la escopolamina. Su consumo o manipulación incorrectos pueden llegar a ser fatales. Debido a su alta toxicidad, no se recomienda usarla con fines medicinales ni en prácticas mágicas. La ruda es una planta aromática que crece hasta alrededor de 1 metro de altura. Sus hojas son pequeñas, divididas y de color verde grisáceo. Emiten un aroma fuerte y característico cuando se frotan. Produce pequeñas flores amarillas en forma de estrellas. El aroma fuerte de la ruda ayuda a limpiar espacios de energías negativas y a proteger contra influencias dañinas. Se utiliza para confeccionar amuletos y talismanes destinados a atraer el dinero, protección y alejar el mal de ojo. También se ha incorporado en rituales de limpieza y purificación energética. Ha sido asociada con propiedades anticonceptivas y de repulsión del amor. El peyote es un cactus globoso y pequeño que crece en el desierto. Tiene una corona redonda con espinas y un área en la parte superior que contiene botones. Estos botones son la parte de la planta que se utiliza por sus propiedades psicoactivas, ya que tienen un alto contenido de mescalina. Los huicholes y los navajo en México y los nativos americanos en el suroeste de los Estados Unidos han utilizado el peyote en ceremonias religiosas y espirituales durante generaciones. Estas ceremonias a menudo involucran la ingesta de botones de peyote con fines de introspección, curación y conexión espiritual, ya que se cree que puede facilitar la comunicación con los espíritus. El toloache, también conocido como la higuera del infierno, es una planta herbácea anual o perenne que produce flores grandes y llamativas de color blanco o morado. Las hojas son dentadas y contienen alcaloides potentes como la atropina, la escopolamina y la iosamina. Estos alcaloides tienen efectos psicoactivos y pueden inducir estados de conciencia alterada, alucinaciones y confusión. El toloache ha sido utilizado en rituales y ceremonias espirituales. Se cree que esta planta puede abrir la mente a experiencias visionarias y ayudar en la comunicación con los espíritus. También se ha asociado a brebajes para inducir un amor desmedido. El toloache es extremadamente tóxico y puede causar efectos graves para la salud, incluso la muerte. No se recomienda para fines medicinales ni en prácticas mágicas.
En el umbral de la senda esotérica que se adentra en los misterios de estas plantas, es crucial forjar una comprensión arraigada antes de embarcarse en su conocimiento oculto. Como un mago que siente el pulso de las energías primordiales, debes abordar estas plantas con reverencia hacia las tradiciones culturales que las han entrelazado con los hilos del tiempo. Solo con una cautela sagrada y un respeto que trascienda las eras, podrás adentrarte en los dominios que estas plantas te revelan. En última instancia, como el arcano en la baraja del destino, el conocimiento informado y el respeto son las llaves doradas para descifrar los secretos ocultos de estas plantas. Cuando cruzas el umbral hacia su misterio, hazlo con la mente abierta y el corazón sintonizado con las voces ancestrales que susurran en el viento. En tus manos yace el cetro de la elección. Como lo empuñes determinará si te conviertes en el protector de su legado o en un intruso imprudente. Hemos llegado el día de hoy al final de nuestro fascinante camino de aprendizaje, donde la magia se descubre lentamente ante nuestros ojos. Si te has sentido cautivado por esta experiencia, te invito a unirte a nuestro canal, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Descubre el poder oculto de la magia y únete a nuestra vibrante comunidad de aprendices. Prepárate para conquistar lo desconocido y desatar tu máximo potencial. Hasta pronto, nos vemos en el próximo encuentro mágico.